Respuesta de Dios con la oración más elevada. Esta es la oración verdadera. Segunda parte. Cuando ya estén bien preparados, lucharán no solo por ustedes, sino por ayudar a sus hermanos a transitar en este camino. Porque no pueden alcanzar la salvación tan solo para ustedes mismos, sino que deben luchar para lograr la salvación de la humanidad. Aquí tienes, amado pueblo, hijos míos, benditos míos, la voz del Espíritu Santo, la manifestación espiritual de Dios a través de su entendimiento, revelándoles no una nueva ley, ni una nueva doctrina, sino una nueva forma más adelantada, espiritual y perfecta de comunicarse con el Padre, de recibirle y de rendirle culto. ¿Cuántos hay que escuchan mis palabras, que se han convertido en los grandes analizadores y sin embargo no son los mejores discípulos prácticos en esta mi doctrina? Porque no cumple con el precepto divino que les dice, amaos los unos a los otros. En cambio, vean qué fácilmente se transforma aquel que pone en práctica un átomo de mi enseñanza. ¿Quieren un ejemplo? Aquel que toda su vida me estuvo diciendo que me amaba a través de oraciones verbales que otros formaron. Oraciones que ni siquiera comprendían, porque no estaban hechas con palabras cuyo sentido no conocían. Mas de pronto supo cuál era la forma verdadera de orar, y haciendo a un lado sus antiguos hábitos, concentrándose en el fondo de su espíritu, elevó el pensamiento hacia Dios, y por primera vez sintió aquella presencia. No supo qué decirle al Señor. Su pecho empezó a sollozar y sus ojos a derramar lágrimas. En su mente solo se formó una frase que decía, Padre mío, ¿qué puedo decirte si no sé hablar contigo? Pero aquellas lágrimas, aquellos sollozos, aquel gozo interior y hasta su turbación hablaban al Padre, con un lenguaje tan hermoso como no lo podían encontrar jamás, ni en sus idiomas humanos, ni en sus libros. Esos balbuceos del hombre que comienza a orar espiritualmente con su Señor son semejantes a las primeras palabras de los niños, las cuales son un deleite y encanto para sus padres, porque escuchan las primeras expresiones de su ser que empieza a levantarse a la vida. El espíritu elevado sabe que la palabra humana empobrece, empequeñece la expresión del pensamiento espiritual. Por eso hace enmudecer los labios de la materia, para elevarse y decir con el lenguaje que solo Dios conoce. El secreto que llevé oculto en lo más íntimo de su ser. Cuánto gozo dan a mi espíritu cuando los veo que elevan su pensamiento buscando a su Padre. Así es como les hago sentir mi presencia y los inundo de paz. Búsquenme, háblenme, que no les importe que sus pensamientos sean torpes para expresar su petición. Yo sé comprenderlos. Háblenme con la confianza con la que se le habla a un padre. Confíenme sus quejas como lo harían con el último de sus amigos. Pregúntenme lo que no sepan. Todo lo que ignoren, yo les hablaré con palabra de maestro. Pero oren, para que en aquel bendito instante en que su espíritu se eleve a mí, reciban la luz, la fuerza, la bendición, la paz que les va a conceder su Padre. Cuéntenme en silencio sus penas, confíenme sus anhelos. Aunque todo lo sé, quiero que vayan aprendiendo a formar su propia oración, hasta que lleguen a practicar la comunión perfecta de su espíritu con su Padre. La oración puede ser larga o breve, según sea necesario para ustedes. Podrían, si así lo desean,
pasar horas enteras dentro de aquel deleite espiritual si su materia no se fatiga o si algún otro deber no le reclama su atención. Y puede ser tan breve que se concrete a un segundo si se encuentran sujetos a alguna prueba que de pronto les haya sorprendido. No son las palabras con que su mente trate de formar la oración lo que llega a mí, sino el amor, la fe o la necesidad con la que se presentan ante mí. Por eso le digo que habrá casos en que su oración sea de un segundo, porque no habrá tiempo a formular pensamientos, frases e ideas como acostumbran. Donde quiera pueden invocarme porque para mí es indiferente el sitio, ya que lo que busco es a su espíritu. En el segundo tiempo, cuando vine al mundo, cuando una mujer le preguntó a Jesús si era en Jerusalén el lugar en donde debía de adorar a Dios, y el maestro le contestó: se aproxima el tiempo en el que ni Jerusalén ni ningún otro lugar sean el sitio indicado para adorar a Dios, porque será adorado en espíritu y en verdad, o sea, de espíritu a espíritu. Cuando mis discípulos me pidieron que les enseñara a orar, yo les di como norma la oración a la que le llaman el Padre Nuestro, haciéndoles comprender que la oración, la verdadera, la perfecta, será aquella que, a semejanza de la de Jesús, nazca espontánea del corazón y se eleve hasta llegar al Padre. Esta oración debe de encerrar obediencia, humildad, confesión, gratitud, fe, esperanza y adoración. La oración diaria, amados hijos míos, practiquen diariamente la oración espiritual, poniendo en ella todo el propósito de llegar a perfeccionarse. Miren que además de penetrar en una comunión íntima con su Maestro y de experimentar una paz infinita en aquellos instantes, ella representa la mejor ocasión para que reciban mis divinas inspiraciones. En ella se encontrarán la explicación de todo aquello que no hayan comprendido o que hayan entendido mal. Encontrarán la forma de prevenir algún peligro, de resolver un problema, de solucionar una confusión. En aquella hora de bendita comunicación espiritual se aclararán todos sus sentidos y se sentirán más dispuestos e inclinados a hacer el bien. Practiquen siempre la oración, aun cuando sea tan breve que tan solo dure 5 minutos, pero que en ella sepan hacer un buen examen con la luz de su conciencia, a fin de que observen sus obras y sepan de lo que tienen que corregirse. Si en la oración perdieran la noción del tiempo al elevar esa oración, será señal de espiritualidad, ya que lograron, aunque sea por un instante, salirse del tiempo. Ese tiempo que los esclavos del materialismo solo quieren para sus placeres o para aumentar sus caudales. El que diariamente se examina tendrá que mejorar su manera de pensar, de vivir, de hablar, de sentir. Les he enseñado que por la oración se adquiere sabiduría, mas no por ello quiero que prolonguen sus oraciones. Les he pedido la oración de 5 minutos y con ello quiero decirles que oren brevemente para que en esos instantes se entreguen verdaderamente a su Padre y el resto de su tiempo lo consagren a sus deberes espirituales y materiales para con sus hermanos. Voy a enseñarles una forma de prepararse para que sus obras de cada día estén todas inspiradas por nobles sentimientos y para que los problemas y las dificultades no los detengan ni les hagan retroceder. Cuando abran sus ojos a la luz del nuevo día,
Oren, aproxímense a mí desde su interior a través del pensamiento. Formen entonces su plan. Ya inspirados en mi luz, y levántense a luchar, proponiéndose ser fuertes y no faltar a un solo instante a la obediencia y a la fe. En verdad les digo que no pasará mucho tiempo sin que se maravillen de su fortaleza y del resultado de sus obras. Estas son las palabras de nuestro Señor Dios. Amados hermanos, voy a agregarle a estas palabras anteriores del Padre, que son perfectas, que solo nuestro Padre Celestial, estas otras recomendaciones para hacer mayormente perfecta su oración. Comprendan profundamente lo siguiente. Dios posee pleno poder para encajar las intenciones con los resultados. No tendrás lo que pides, ni puedes tener nada de lo que quieras. Y ello porque tu propia petición es una afirmación de tu carencia. Y el decir que quieres una cosa únicamente sirve para producir esa experiencia concreta, la carencia en esa tu realidad. Por lo tanto, la oración correcta no es nunca de súplica, sino de gratitud. Cuando das gracias a Dios por adelantado, en todo y para todo, por aquello que has decidido experimentar en tu realidad, estás efectivamente reconociendo que esto está ahí, que eso ya está ahí, en efecto. La gratitud es, pues, la más poderosa afirmación dirigida a Dios. Es una afirmación a la que Dios habrá contestado incluso antes de que la pidas. Así pues, no supliques nunca, jamás. Antes bien, solo agradece. Cualquier oración, cualquier pensamiento, cualquier afirmación, cualquier sentimiento es creador. En la medida en la que sea fervientemente sostenida como una verdad, en esa misma medida se hará manifiesta en tu experiencia. Deseo para ti salud, una conciencia clara, paz en tu corazón y luz